La boda estaba a una semana, pero en vez de emocionarme, me sentía como un prisionero a punto de recibir sentencia. Sofía hablaba sin parar sobre las flores, los invitados, la ceremonia, como si la vida dependiera de que todo saliera perfecto. Yo, mientras tanto, me encontraba frente al espejo, ajustándome el saco del traje que había recogido ese mismo día. Su voz era como un eco lejano que decidí ignorar por completo. ¿Me estás escuchando, Santiago?, preguntó Sofía con ese tono agudo que siempre me hacía temblar un poco el ojo derecho. Sí, claro, respondí, tratando de ocultar la mueca de fastidio. La verdad es que no escuchaba ni la mitad de lo que decía. Fue en ese momento cuando noté algo raro en el bolsillo del saco. Metí la mano y saqué un anillo que no recordaba haber visto antes. Era viejo, con un grabado que no reconocía. Oro oscuro, casi negro, y pesaba más de lo que debería. No sabía cómo había llegado ahí, pero me puso los pelos de punta. Lo giré entre mis dedos, frunciendo el ceño. ¿De dónde demonios salió esto?, murmuré. Sofía me miró a través del espejo. ¿Qué dijiste? Estás hablando solo otra vez. Solo encontré esto en mi bolsillo, le dije, levantando el anillo para mostrárselo. Ni lo miró. Debes haberlo dejado ahí por error. Ahora, sobre los centros de mesa. Desconecté mi atención de nuevo, como siempre hacía. El anillo seguía en mi mano, y aunque intenté no darle más vueltas al asunto, algo en mí sabía que no debía ignorarlo. Me inquietaban esos símbolos tallados en su superficie. No eran letras ni números, parecían antiguos, como si pertenecieran a otro tiempo, a otro lugar. La cena esa noche con los padres de Sofía fue, como siempre, un desastre. Su padre me miraba como si fuera una cucaracha que acababa de encontrar en su comida, mientras su madre me lanzaba indirectas que tenían la sutileza de una daga en el costado. Y Sofía, ella solo sonreía, fingiendo que todo estaba bien, que éramos la pareja perfecta. Y fue entonces cuando ocurrió. Mientras estábamos en la mesa, la madre de Sofía me hizo una pregunta directa. El anillo brilló. Al principio, pensé que había sido el reflejo de la luz de la lámpara sobre la mesa, pero no. El brillo era propio, algo salido del anillo, que parecía responder a lo que ella había dicho. Santiago, dijo la madre de Sofía con esa sonrisa hipócrita que tanto me enfermaba, ¿crees que estarás a la altura de lo que Sofía necesita? El anillo volvió a brillar, y esta vez sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Solté una risa nerviosa, fingiendo que no pasaba nada. Claro que sí. Ya lo verás. Ella me miró desconcertada, pero yo seguí sonriendo. Sabía lo que estaba ocurriendo. Esa mujer acababa de mentir. El anillo lo supo. La cena continuó, y cada vez que alguien soltaba una de esas mentiras sociales, pequeñas o grandes, el anillo brillaba. Era como si hubiera desarrollado un detector de falsedades en mi dedo. Mi sonrisa se fue ensanchando. ¿Era esto real o simplemente me estaba volviendo loco? Para cuando salimos de la casa de sus padres, estaba agotado, mentalmente agotado. En el coche, de regreso a casa, me quité el saco y lo tiré al asiento trasero. Pero no pude hacer lo mismo con el maldito anillo. Estaba pegado a mí. No me lo había puesto, y aún así, ahí estaba, como una maldición adherida a mi piel. Sofía, a mi lado, seguía hablando, esta vez sobre el menú de la boda. No le respondí. Mi cabeza estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que acababa de vivir. Cada palabra falsa, cada mentira velada, había sido delatada por ese maldito anillo. Santiago, me estás ignorando otra vez, suspiró Sofía, cruzando los brazos y mirando por la ventana. A veces siento que no me escuchas porque no te importa. El anillo brilló. Y ahí lo vi. Otra mentira. Una más para la lista. El lunes por la mañana, el tráfico me arrastraba lentamente hacia el juzgado, mientras yo seguía dándole vueltas al anillo. No había manera de quitármelo, y tampoco lograba deshacerme de la sensación de incomodidad que me generaba. Había pasado todo el fin de semana tratando de entender lo que había ocurrido en la casa de los padres de Sofía, pero no tenía sentido. El maldito anillo detectaba mentiras. ¿Cómo?
¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué significaba para mí? Apenas crucé las puertas del juzgado, traté de concentrarme. El caso de hoy era clave para mi carrera. Representaba a un cliente poderoso, alguien que, si ganábamos, podía abrirme puertas a un mundo de oportunidades. Pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. El aire estaba pesado, denso, como si todos en esa sala estuvieran ocultando algo. Entré a la sala, ajustando mi corbata, y tomé asiento junto a mi cliente. El abogado de la otra parte, Martínez, un tipo escurridizo que nunca me había caído bien, ya estaba allí, con su sonrisa falsa. Me saludó con un gesto de cabeza y un brillo en los ojos que me hizo desconfiar aún más de él. La audiencia comenzó. Todo parecía normal hasta que el testigo estrella de Martínez, un hombre llamado Álvarez, subió al estrado. Algo no cuadraba en él. Era un tipo de apariencia impecable, pero sus ojos evitaban el contacto visual. En cuanto abrió la boca, lo supe. El anillo brilló. Sentí como la sangre me corría más rápido por las venas. Estaba mintiendo. No solo diciendo una pequeña mentira para suavizar los hechos. Álvarez estaba mintiendo descaradamente sobre algo importante y el anillo lo había detectado. Lo miré con atención, enfocándome en cada palabra, y sí, cada vez que soltaba una frase falsa, el brillo en mi dedo aumentaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que debía actuar, pero tenía que hacerlo de forma sutil. No podía saltar y gritar que tenía un anillo mágico que detectaba mentiras, o me tomarían por loco. Así que me incliné hacia mi cliente, fingiendo revisar unos documentos. Este tipo está mintiendo, susurré. Mi cliente me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Le devolví la mirada sin responder. Lo sabía y punto. No había tiempo para explicaciones. Cuando llegó mi turno de interrogar al testigo, me levanté despacio, calculando cada paso. Tenía que hacerle tropezar, hacerlo confesar sin que él mismo lo supiera. Me acerqué al estrado y lo miré a los ojos. Señor Álvarez, dígame, ¿cómo obtuvo exactamente la información que ha presentado hoy? El tipo se removió en su asiento. El anillo brilló de nuevo. Como ya lo dije antes, fui testigo directo de los hechos, respondió, pero su voz temblaba un poco. Brillante, otra mentira. Curioso, continué, acercándome más, porque los informes indican que usted ni siquiera estaba presente el día que ocurrió el incidente. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en la sala. ¿Me está diciendo que los informes son incorrectos? Álvarez tragó saliva, y pude ver cómo las gotas de sudor empezaban a formarse en su frente. Yo, quizás no lo vi de primera mano, pero, mis fuentes son confiables, balbuceó. El anillo casi explotó de tanto brillo. Fuentes confiables, repetí con una sonrisa. ¿Podría nombrarlas para el tribunal? Álvarez parpadeó, su rostro se había puesto pálido. Sabía que lo tenía. Si soltaba otra mentira, estaba acabado. El tribunal empezó a murmurar entre ellos, y vi cómo Martínez fruncía el ceño desde su asiento, tratando de enviar señales a su testigo para que se callara. No funcionó. Álvarez siguió hablando, y el anillo siguió brillando con cada palabra. Estaba perdido. Finalmente, después de una serie de preguntas más, el tipo tropezó con su propia historia, y lo que empezó como una pequeña inconsistencia terminó desmoronándose en un mar de contradicciones. El juez, viendo cómo el testimonio de Álvarez se venía abajo, levantó una mano y pidió un receso. Sabía que acababa de destrozar la credibilidad del caso contrario. Mientras nos levantábamos para salir de la sala, Martínez me miró con odio puro. Sabía que acababa de aplastarlo, aunque no tenía ni idea de cómo lo había logrado. Mi cliente, en cambio, me dio una palmada en la espalda. Impresionante, Santiago. No sé cómo lo supiste, pero gracias. Yo solo asentí, todavía sintiendo el peso del anillo en mi dedo. No tenía respuestas para lo que acababa de pasar, pero una cosa estaba clara, este anillo era mucho más que una joya antigua. Era una herramienta poderosa, y acababa de usarla para ganar mi primer gran golpe.
Después del juicio, mi cabeza seguía dándole vueltas a todo lo que había pasado. El anillo había funcionado otra vez. No importaba lo extraño que fuera, no podía negar la realidad, ese maldito anillo detectaba las mentiras con una precisión brutal. Cada palabra falsa, cada intento de manipulación, lo iluminaba como un faro en medio de la oscuridad. No sabía cuánto tiempo podría usarlo sin volverme loco, pero tampoco podía ignorar las oportunidades que me estaba abriendo. De regreso a la oficina, todo parecía más brillante, más claro. Como si el mundo hubiera estado cubierto de una fina capa de engaños que ahora podía ver a través de ellos. Entré con la cabeza alta, dispuesto a disfrutar el éxito del juicio. Pero, en cuanto puse un pie dentro, la sensación de victoria se desvaneció. Martínez estaba sentado en mi escritorio, esperándome como si fuera su maldita oficina. ¿Qué carajo haces aquí?, le solté sin ningún reparo. Tranquilo, Santiago, dijo con esa sonrisa resbalosa que siempre había detestado. Solo quería tener una charla. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. No tengo nada que hablar contigo. Perdí tu tiempo esta mañana, Martínez. Deberías agradecerme por eso y largarte. Él soltó una risa seca. El anillo no brillaba, pero no necesitaba magia para saber que este tipo estaba tramando algo. Fue una buena jugada, lo reconozco, dijo, poniéndose de pie. Pero no te emociones demasiado. Esto no ha terminado. ¿Me estás amenazando?, le pregunté, alzando una ceja. Mi tono era ligero, pero el odio burbujeaba bajo la superficie. No, claro que no. El anillo brilló débilmente. Solo digo que tienes que tener cuidado. Las cosas no siempre salen como uno espera, y menos en este negocio. Antes de que pudiera decirle lo que realmente pensaba de él, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Mi jefe, Pérez, entró sin mirar siquiera a Martínez, sus ojos clavados en mí como si yo fuera una presa. Martínez, fuera, ordenó de manera cortante, y el abogado, por primera vez en su vida, obedeció sin decir una palabra. En cuanto la puerta se cerró, Pérez me lanzó una mirada que no auguraba nada bueno. Santiago, ¿puedo saber qué demonios acabas de hacer en el juzgado? Me quedé de piedra. ¿Perdón? Martínez acaba de decirme que prácticamente lo humillaste frente al juez, que destruiste a su testigo estrella, y que, bueno, que usaste métodos cuestionables. Pérez se cruzó de brazos y se me quedó mirando como si fuera un perro que acaba de hacer una gracia en la alfombra. ¿Métodos cuestionables? Gané el caso limpiamente. Martínez solo está molesto porque le gané en su propio juego. Pérez no parecía convencido. Mira, Santiago, no me malinterpretes. La firma aprecia tus resultados, pero Martínez es un pez gordo. Si lo haces enojar, podría volverse un problema para nosotros. Y si eso pasa, serás tú quien pague el precio, no la firma. El anillo en mi dedo permanecía apagado, pero sabía que Pérez no estaba siendo completamente honesto conmigo. Siempre había sido un tipo que jugaba en ambos lados de la cancha, cuidando sus propios intereses. Lo vi como lo que era, una advertencia disfrazada de consejo profesional. Entendido, jefe, respondí secamente. No tenía sentido seguir discutiendo. Pérez me dio una última mirada antes de irse. Pero algo en su comportamiento me hizo sospechar que no era la primera vez que protegía a Martínez. Había algo turbio allí, y si el anillo podía sacarme de dudas, no dudaría en usarlo. Me quedé solo en mi oficina, pero la paz no duró mucho. A medida que el día avanzaba, comencé a notar algo que nunca antes había percibido: miradas furtivas, conversaciones susurradas, cambios de tono en el ambiente. No estaba loco. Algo raro estaba pasando en la oficina. Y entonces, en el almuerzo, lo descubrí. Estaba comiendo en la sala común cuando vi a Ricardo, mi mejor amigo y compañero en la firma, conversando con Pérez en la sala de conferencias. No era raro que hablaran, pero había algo en la manera en que lo hacían, en cómo evitaban mirarme. Me acerqué lo suficiente para escuchar. No podemos dejar que Santiago siga manejando este caso, susurró Ricardo. Mi estómago se revolvió. ¿Ricardo? ¿Mi amigo de toda la vida?
El anillo brilló intensamente en mi dedo. Pérez respondió, pero no pude oír lo que dijo. Se alejaron antes de que pudiera escuchar más. Sentí una rabia fría crecer en mi pecho. Ricardo, el mismo tipo que había compartido cervezas y victorias conmigo, estaba planeando algo a mis espaldas. No tenía idea de qué, pero una cosa estaba clara, las mentiras no eran solo de desconocidos o rivales. Las traiciones podían venir de quienes menos te lo esperas. Y ahora, Ricardo estaba en mi lista. Me dirigí hacia mi oficina, mis pensamientos desordenados, pero mi objetivo claro. Si Ricardo y Pérez estaban jugando en mi contra, lo iba a descubrir, y lo iba a hacer caer. Esa misma noche, después de un día que me dejó más que agotado, llegué a casa sintiéndome como si hubiera estado peleando contra una jauría de lobos. El juicio, la oficina, Ricardo, todo había sido una mierda. Y lo peor es que, con cada nueva mentira descubierta, el anillo parecía pesarme más, como si llevarlo me estuviera drenando poco a poco. Pero sabía que no podía quitármelo. No todavía. Sofía me estaba esperando en la sala, sentada con una copa de vino en la mano y su típica sonrisa forzada. No había nada que me molestara más que esa sonrisa. Sabía que algo ocultaba, aunque hasta ahora no había tenido pruebas. Llegas tarde, me dijo, con esa mezcla de dulzura y reproche que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Día largo en la oficina, respondí, sin darle mucha importancia. Me acerqué a la barra y me serví una copa de whisky. Lo necesitaba. Sofía se levantó y se acercó, apoyándose en la barra, demasiado cerca para mi gusto. ¿Has pensado en lo que te dije sobre cambiar el lugar de la boda? Todavía podemos cambiar la iglesia si no estás convencido. El anillo brilló débilmente. Era una mentira menor, algo casi insignificante. Pero aún así, era una mentira. Ya habíamos hablado de eso, y ella sabía que no quería cambiar nada. Estaba jugando a manipular la situación, como siempre. No, respondí, mirando el vaso con intensidad. Ya está todo decidido. Ella suspiró y se apartó, claramente irritada. El anillo volvió a brillar, más fuerte esta vez. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Qué estaba escondiendo? La seguí con la mirada mientras caminaba hacia el sofá, sentándose con la copa de vino en las manos. Parecía distraída, como si algo más estuviera ocupando su mente. Esa sensación se me clavó como una espina en el cerebro. Esa noche, Sofía se fue a la cama temprano, pero yo no pude. Algo no estaba bien. El anillo había brillado más de lo habitual cuando ella estaba cerca. Sabía que había algo más, algo que no estaba viendo. Decidí hacer lo que siempre odiaba hacer, revisar su teléfono. No era algo que me enorgulleciera, pero necesitaba respuestas. Encontré su móvil en la mesa de la cocina y, después de unos segundos de dudar, lo desbloqueé. Revisé los mensajes. Y ahí estaba. Un mensaje de alguien llamado Raúl. Corto, pero suficiente para hacer que la sangre se me helara. ¿Nos vemos mañana? Te extraño. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme por un momento. Luego, el anillo en mi dedo se encendió como si fuera una antorcha. Era una confirmación brutal de lo que ya sabía, Sofía me estaba engañando. Y lo peor es que había estado ocurriendo justo frente a mí. La rabia me invadió de golpe, pero traté de mantener la calma. Tenía que hacerlo bien. No podía estallar y hacer una escena. Si ella estaba mintiendo, yo iba a exponerla en su propia mentira, como lo había hecho antes en el juzgado. A la mañana siguiente, me desperté antes que Sofía y fingí que todo estaba bien. El desayuno fue silencioso, como muchas veces lo era entre nosotros últimamente. Yo me concentraba en cada palabra que decía, cada gesto, cada frase cuidadosamente calculada para que todo pareciera normal. Voy a verme con María más tarde, dijo mientras recogía su bolso. El anillo brilló. Ahí estaba otra vez. Otra mentira descarada. No iba a ver a María. Iba a ver a ese hijo de puta llamado Raúl. No dije nada. Solo la dejé ir. En cuanto salió por la puerta, la seguí.
No iba a confrontarla todavía. Primero necesitaba pruebas. Conduje detrás de su coche, manteniendo una distancia prudente, mi corazón latiendo con fuerza mientras mi mente empezaba a juntar todas las piezas. Sabía que lo que iba a descubrir sería peor de lo que había imaginado, pero también sabía que no podía dejarlo pasar. Finalmente, llegamos a un café pequeño en las afueras de la ciudad. Desde el coche, la vi entrar, y unos minutos después, apareció Raúl. Lo reconocí de las fotos que Sofía me había mostrado una vez, presentándolo como un compañero de trabajo. Era un tipo alto, con barba bien cuidada y una sonrisa que, en ese momento, me parecía lo más falso del mundo. Se sentaron en una mesa apartada, y yo, desde el coche, los observaba como un depredador esperando el momento justo para atacar. El anillo no paraba de brillar. Cada gesto entre ellos, cada palabra que salía de la boca de Sofía, estaba llena de mentiras. Cuando se inclinaron el uno hacia el otro y ella le tomó la mano, lo supe todo. Ya no había vuelta atrás. Mi relación con Sofía estaba terminada, aunque ella todavía no lo sabía. Volví a casa antes que ella, más calmado de lo que esperaba. Sabía que esa noche, cuando regresara, la iba a enfrentar. Pero no sería una explosión de rabia, no. Sería frío, calculado. Ella no tendría dónde esconderse. Esa noche, mientras Sofía llegaba a casa, yo estaba esperando en la sala, con el mismo whisky en la mano que no había podido terminar la noche anterior. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue la señal de que todo lo que había estado conteniendo finalmente iba a salir. Pero no de la forma que ella se esperaba. La puerta se abrió, y ella entró con esa sonrisa falsa que, a estas alturas, me daba náuseas. «Hola, amor, hoy estuvo agotador», dijo, tirando su bolso en la mesa, sin siquiera mirarme directamente. El anillo no brilló. Porque ya no hacía falta. La seguí con la mirada mientras cruzaba la sala hacia la cocina, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. La imagen de ella agarrándole la mano a Raúl todavía estaba fresca en mi mente. Las risitas, las caricias furtivas, las miradas cómplices. Todo eso se quedaba clavado en mi cerebro como una daga. «¿Qué tal estuvo con María?», pregunté, con la voz más calmada de lo que había imaginado. Era casi un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que ella se detuviera en seco. Sofía se tensó por un segundo, apenas perceptible, antes de girarse hacia mí con una sonrisa automática, esa que ponía cada vez que tenía que improvisar. «Bien. Ya sabes, las mismas cosas de siempre». El anillo brilló. No dije nada, solo me levanté del sillón y caminé despacio hacia ella. Cada paso que daba resonaba en el piso de madera como si marcara el inicio de algo inevitable. «¿Santiago?». Sofía me miró, desconcertada por mi silencio. La vi tomar un respiro, su cerebro trabajando a toda máquina para mantener la mentira a flote. Yo, en cambio, ya lo había decidido. No necesitaba que lo confesara. No necesitaba más mentiras. Todo lo que quería era ver cómo intentaba salvarse de una situación de la que ya no había escapatoria. «¿Dónde estuviste, Sofía?», le pregunté finalmente, apoyándome en la mesa de la cocina, sin quitarle los ojos de encima. «¿Cómo que dónde estuve?». «Te lo dije, estuve con María», respondió, cruzándose de brazos. Su tono ya no era dulce, ahora era defensivo, y eso me dio un placer oscuro. El anillo brilló de nuevo, esta vez más fuerte, como si estuviera gritando en silencio lo que ambos ya sabíamos. «¿Segura?», insistí. No necesitaba decir más. Mi mirada era suficiente. Lo había visto todo, y ella lo sabía. Estaba atrapada. Su rostro cambió en un segundo, como si el disfraz de buena novia se le cayera de golpe. Su mirada se endureció, y soltó un resoplido de impaciencia, como si finalmente se hubiera cansado de fingir. «¿Qué estás insinuando, Santiago?». «Raúl», dije, soltando el nombre como una bofetada. Su cara se puso blanca como una hoja. «Lo vi todo, Sofía. No tienes que seguir mintiendo». Hubo un silencio sepulcral que solo fue roto por el sonido de mi respiración y el tic-tac lejano del reloj de pared. Ella me miraba,
sus ojos llenos de rabia, como si yo fuera el culpable de todo esto. Y que si lo hice, soltó finalmente, dejando caer toda la máscara de perfección. ¿Qué ibas a hacer tú al respecto? No eres tan perfecto como crees. El anillo no brilló. Esta vez, no había mentiras. Era la verdad cruda y pura, y el impacto fue peor de lo que esperaba. Me quedé ahí, procesando lo que acababa de decir. No porque me sorprendiera que me engañara, sino porque esa última frase, esa confesión descarada, me reveló algo mucho más profundo: ella nunca me había respetado. Solté una risa baja, amarga. Sabes, Sofía, siempre pensé que lo peor que podía pasar era que me engañaras. Pero ahora me doy cuenta de que lo peor es que nunca te importé lo suficiente como para siquiera respetarme. Ella me miraba como si no supiera qué decir. Era la primera vez que yo llevaba las riendas de la conversación, la primera vez que no podía manipularme con sus sonrisas y promesas vacías. Tomé el anillo, el maldito anillo que había sacado a la luz todas sus mentiras, y se lo mostré. ¿Ves esto? Este anillo ha expuesto cada palabra falsa que ha salido de tu boca. Ha brillado cada vez que intentaste engañarme, y no solo a mí, sino a todos a tu alrededor. Sofía me miró con incredulidad, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Pero no importaba. Ya había terminado. Di un paso hacia ella, el anillo brillando una última vez. Se acabó, Sofía. Esto ya no es una relación. Es una farsa. Ella no dijo nada. No hubo gritos, ni llantos, ni súplicas. Solo el vacío. Y por alguna razón, eso fue lo que más dolió. Sin esperar una respuesta, me giré y salí de la cocina, dejándola sola con las mentiras que había construido a lo largo de tanto tiempo. Subí a nuestra habitación, saqué una maleta del armario, y empecé a empacar mis cosas. Cada prenda que guardaba era un paso más lejos de ella, de esa vida falsa que habíamos construido juntos. Cuando finalmente bajé con la maleta en la mano, Sofía seguía en la cocina, inmóvil, sin decir una palabra. No necesitaba explicaciones, ni disculpas. Ambos sabíamos que esto ya estaba muerto. Cerré la puerta detrás de mí, dejando todo atrás. El anillo en mi dedo dejó de brillar. El aire de la noche me golpeó en la cara mientras caminaba por las calles vacías, la maleta en una mano y el teléfono en la otra. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la realidad de mi vida personal desmoronándose, pero esa noche decidí dejarlo de lado. Mi prioridad ahora era el trabajo. Si algo me quedaba claro, es que no iba a dejar que nadie más me pisoteara. El día siguiente llegó con la fuerza de una tormenta. Tenía un juicio en menos de una hora, y el café que me había bebido en el bar apenas lograba mantenerme despierto. El caso que tenía entre manos no pintaba bien, lo sabíamos todos en la firma. Mi cliente era un empresario de mediana monta acusado de fraude, y las pruebas en su contra eran aplastantes. Cuando llegué al juzgado, mi jefe, Pérez, ya estaba allí, mirándome con esos ojos críticos que siempre me ponían de los nervios. No espero milagros, Santiago, me dijo en tono seco. Había perdido la fe en mí. El muy cabrón ni siquiera intentaba ocultarlo. Bueno, entonces te sorprenderá lo que voy a hacer, le respondí con una sonrisa sarcástica antes de entrar a la sala de audiencias. Hoy no era el día para dejar que me pisotearan más. El juez entró, el jurado se acomodó, y el juicio comenzó. El abogado del otro lado era un tiburón, un tipo joven y ambicioso que ya tenía a medio mundo a su favor. Empezó a despegar todas las pruebas en contra de mi cliente como si fuera un acto de magia, sacando papeles, correos electrónicos y testigos que dejaban claro que las probabilidades no estaban de mi lado. Pero algo en mí no quería rendirse. Tenía el anillo. Y aunque no entendía completamente cómo funcionaba, sabía que tenía un poder que podía usar a mi favor. Lo había hecho antes, y ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El primer testigo que subió al estrado era un empleado de la empresa rival que afirmaba haber visto personalmente los documentos incriminatorios. Todo lo que decía era claro y preciso. Pero había algo que me hacía dudar, un detalle minúsculo en su expresión, una rigidez en su cuerpo que no concordaba con la seguridad de sus palabras.
Y entonces, el anillo brilló. Me tensé en mi asiento. No era una mentira obvia, pero estaba allí, oculta entre la maraña de verdades que intentaba venderle al jurado. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la tensión en la sala mientras me acercaba al estrado. Señor Rodríguez, dije, con la voz calma pero cargada de intención, mencionó que vio los documentos firmados personalmente por mi cliente, ¿correcto? Rodríguez asintió, sin titubear. Así es. El anillo volvió a brillar, un poco más intenso esta vez. Sabía que algo estaba mal, y no iba a soltarlo. ¿Podría decirme con exactitud cómo obtuvo acceso a esos documentos?, pregunté, acercándome más al testigo, sin romper el contacto visual. Sentía como todos en la sala estaban al borde del asiento. Rodríguez frunció el ceño. Ya lo mencioné. Estaban en la oficina de mi jefe. Él me pidió que los revisara antes de la firma. El anillo estalló en luz. Mentira. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi rostro impasible. Curioso, dije, dejando caer la trampa. Porque según los registros de seguridad del edificio, usted no estuvo en esa oficina el día que dice haber visto esos documentos. El silencio en la sala fue absoluto. El tiburón del abogado contrario comenzó a revolverse en su asiento, nervioso. Lo tenía. El testigo parpadeó, desconcertado. Bueno, no exactamente ese día. Quizá me confundo con las fechas. Otra mentira. Sonreí levemente, como un depredador que acaba de acorralar a su presa. Entonces me está diciendo que su testimonio, la base de la acusación contra mi cliente, está basado en un error de memoria. El jurado comenzó a mirarlo de reojo, la duda ya sembrada. El juez levantó la mano, visiblemente molesto. El abogado contrario saltó a objetar, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mientras el testigo trataba de corregirse, el juez pidió un receso, y todos abandonamos la sala con una tensión palpable en el aire. Cuando salí al pasillo, Pérez me estaba esperando, su expresión era una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Cómo demonios lo lograste?, me preguntó, todavía en shock. Solo lo miré, sin sonreír. Trabajo duro, Pérez. Tal vez deberías intentarlo. Sabía que había jugado con fuego, pero el anillo había funcionado de nuevo. Había salvado un caso perdido. Y aunque no todo estaba decidido, las probabilidades ahora estaban mucho más a mi favor. Esa victoria me dio algo que no esperaba, confianza. Sabía que todavía había traidores en mi entorno, pero ahora estaba más listo que nunca para enfrentar lo que viniera. Y si eso significaba usar el anillo hasta quemarme los dedos, estaba dispuesto a hacerlo. El viento soplaba con fuerza cuando salí del juzgado. Las nubes se amontonaban en el cielo, presagiando una tormenta, pero nada comparado con lo que estaba ocurriendo en mi cabeza. Había ganado el caso, sí, pero la satisfacción que normalmente acompañaría una victoria como esa estaba ausente. Algo se sentía, podrido. Las miradas furtivas, los comentarios entre dientes, el susurro constante de mentiras. Ya no sabía en quién confiar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ricardo. Mi amigo. O al menos, lo había sido. Después de lo que había oído en la oficina, después de ver cómo sus palabras caían en ese maldito juego de lealtades falsas, tenía que enfrentarlo. No podía permitirme tener a alguien así cerca de mí, no ahora que sabía lo que podía perder. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. ¿Santiago? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Su voz sonaba despreocupada, pero cada palabra caía con un peso que ya no podía ignorar. Sí, todo bien. Necesito verte. Ahora. Hubo una pausa. ¿Ahora? ¿Pasa algo? Estoy en la oficina. El anillo brilló en mi dedo. Mentía. Perfecto, entonces te veo en el bar de siempre. 15 minutos. Sin esperar respuesta, colgué. La tormenta interna seguía creciendo, y con cada mentira que el anillo detectaba, sentía que mi propia paciencia se erosionaba un poco más. Llegué al bar y pedí un whisky doble.
Me senté en una mesa apartada, mirando por la ventana como las gotas de lluvia empezaban a golpear el cristal. La ciudad seguía su ritmo, pero yo ya no veía el mundo de la misma forma. Cada persona que pasaba me parecía sospechosa, como si en cualquier momento fueran a darme la espalda con una mentira en la boca. Ricardo apareció 10 minutos después, con su típica sonrisa relajada, como si todo fuera normal. Se sentó frente a mí, pidiendo una cerveza. Lo miré fijamente, estudiando cada uno de sus movimientos. El anillo no brilló todavía, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. ¿De qué querías hablar?, preguntó, llevándose la botella a los labios. No perdí tiempo. De lo que oí en la oficina. ¿Qué estabas tramando con Pérez? Ricardo dejó la botella en la mesa, sus ojos se endurecieron por un segundo antes de volver a sonreír. ¿Qué demonios estás diciendo? No tramaba nada. Solo discutíamos el caso. El anillo se encendió. Otra mentira. Sentí la ira subir por mi garganta como bilis. No me mientas, Ricardo. Lo escuché todo. Estabas buscando una forma de dejarme fuera, ¿no es así? ¿Qué, te ofreció algo mejor? Te prometió un ascenso si me apartabas. Ricardo. Me miró, incrédulo. ¿Estás loco? Siempre hemos sido amigos. No haría algo así. Brillo. Mentía otra vez. Todo lo que decía estaba contaminado de falsedad, cada palabra cargada con esa dulzura envenenada que ya no podía tragar. El anillo lo sabía, y yo también. Me incliné sobre la mesa, sintiendo la rabia burbujear debajo de mi piel. No me trates como un imbécil, Ricardo. Sabes que siempre he sido mejor que tú. Eso te ha quemado por dentro desde que empezamos en la firma. Y ahora, ¿qué estoy ganando más casos que tú, te quieres deshacer de mí? El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Ricardo brillaron con un destello de rabia, pero fue lo que no dijo lo que confirmó todo. Se levantó de la mesa lentamente, sacando su billetera para dejar algo de dinero. No sé qué te pasa, Santiago, pero parece que te estás volviendo paranoico. Yo no estoy tramando nada. El anillo brilló con más intensidad que nunca. Lo vi alejarse, su silueta desapareciendo entre la lluvia. Ya no podía confiar en él, ni en Pérez, ni en nadie en esa oficina. Sentía que cada palabra, cada gesto de los que me rodeaban estaba envuelto en mentiras. No podía seguir como antes. Miré la bebida frente a mí, pero ya no tenía sentido quedarme. Terminé el whisky de un trago y salí del bar, caminando sin rumbo mientras la lluvia empapaba mi traje. No importaba. Ahora sabía que todos eran enemigos potenciales, cada uno buscando su momento para clavarme una puñalada en la espalda. De camino a casa, no pude evitar preguntarme si alguna vez había conocido la verdad, si alguna vez alguien había sido sincero conmigo. ¿Alguna vez me habían dicho algo que no estuviera manchado por mentiras? Y, en el fondo, una verdad aterradora comenzaba a surgir, quizás, el único en quien podía confiar era yo mismo. Cuando llegué a casa esa noche, todavía empapado por la lluvia, lo último que esperaba era encontrar a Sofía aún ahí. Después de lo que había pasado, después de la confrontación silenciosa que tuvimos la noche anterior, yo asumía que se habría largado sin dejar rastro. Pero no, allí estaba, sentada en el sofá con una copa de vino, como si nada hubiera cambiado. Me quedé en la entrada, observándola. No lo podía creer. ¿Tenía la audacia de actuar como si todo estuviera bien? Me recorrió una mezcla de incredulidad y desprecio. No era más que una sanguijuela pegada a la comodidad, a una vida que nunca fue suya. Mi vida, mi casa. Todo lo que ella había tocado, lo había hecho sin merecerlo. Sofía levantó la vista de su teléfono y sonrió, esa sonrisa vacía que ahora me repugnaba más que cualquier otra cosa. Llegaste tarde otra vez, dijo, como si nada, como si todo siguiera siendo parte de la rutina. Mi mandíbula se tensó, y la respiración se me hizo pesada. No había ni una pizca de remordimiento en sus ojos, ni el más mínimo reconocimiento de lo que habíamos vivido las últimas noches. La traición, las mentiras, los secretos que había intentado enterrar. Y ahí estaba,
sentada como si la reina del mundo, en mi sofá, con mi vino, en mi maldita casa. Me acerqué lentamente, dejando que mis pasos resonaran en el suelo, y supe que cada segundo de silencio entre nosotros era un clavo más en el ataúd de su falsa seguridad. ¿Qué carajo sigues haciendo aquí? Solté, sin miramientos, directo al grano. No iba a andar con rodeos. No después de lo que había descubierto. Sofía me miró, parpadeando sorprendida, pero su sonrisa apenas titubeó. ¿De qué hablas? Esta es mi casa también, ¿no? Su tono era ligero, incluso juguetón, pero no me engañaba. Era otra mentira más. El anillo brilló en mi dedo, tan fuerte que casi lo sentí arder. No, Sofía, dije, conteniendo la furia que me hervía por dentro. Esta casa es mía. Todo lo que ves a tu alrededor es mío. Tú no tienes absolutamente nada aquí, ni siquiera la dignidad para reconocerlo. El golpe de mis palabras la hizo callar por primera vez. Pude ver cómo la sonrisa se desvanecía lentamente de su rostro, reemplazada por algo más frío, más calculador. ¿Qué demonios estás diciendo, Santiago? Yo soy parte de esta vida. Todo lo que hemos construido, lo hicimos juntos. Brillo. Otra maldita mentira. Todo lo que habíamos construido no era más que una fachada, una ilusión que yo había alimentado mientras ella se aprovechaba de cada oportunidad para vivir de mi trabajo, de mis logros, de mi vida. No podía más. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de lo podrida que estaba nuestra relación. Y ella todavía tenía la desfachatez de fingir que todo estaba bien. Di un paso más hacia ella, y vi cómo retrocedía levemente, empezando a entender que no iba a haber reconciliación, ni explicaciones que la salvaran. Deja de actuar como si hubieras aportado algo a esta relación. Eres una sanguijuela, Sofía. No hiciste nada más que aprovecharte. Tú solo querías el confort que te ofrecía esta vida, pero nunca fue tuya. Ella me miró con una mezcla de furia y desesperación. Eso no es cierto, Santiago. Yo te apoyé, estuve ahí cuando lo necesitaste. El anillo volvió a brillar, cada vez más fuerte. Me incliné hacia ella, clavando los ojos en los suyos. ¿Apoyarme? ¿De qué mierda hablas? Mientras yo me partía el alma trabajando, tú estabas revolcándote con ese imbécil, Raúl. No me apoyaste en nada. Fuiste una carga desde el principio. El golpe de mis palabras la dejó helada. Sofía se levantó del sofá, furiosa, con los ojos llenos de rabia. No tienes idea de lo que dices. Claro que sí, Sofía. Sé exactamente lo que digo. Te he visto por lo que realmente eres. Una mentirosa. Y lo más patético de todo es que sigues aquí, pretendiendo que nada ha cambiado, fingiendo que tienes algún derecho de quedarte. Pero no, no tienes nada. Así que empaca tus cosas y lárgate de mi casa. Hoy mismo. Su rostro se contrajo de puro odio. Nunca antes la había visto tan expuesta, tan vulnerable y derrotada, y honestamente, me importaba una mierda. Ella había destrozado todo lo que creía real, y ahora le tocaba pagar el precio. Eres un maldito hijo de puta, siseó, con los ojos llenos de desprecio. Nunca fuiste más que un egoísta de mierda. Me crucé de brazos, observándola con frialdad. Lo que sea, Sofía. Pero al menos yo soy honesto conmigo mismo. Y tú, ahora, no eres nada. Ella recogió su bolso y su teléfono, las manos temblando de rabia, pero sin decir una palabra más. Sabía que había perdido. Sabía que no le quedaba nada que pudiera manipular. Pasó a mi lado con el mentón en alto, pero sus pasos eran torpes, apresurados. Cuando la puerta se cerró de golpe tras de ella, el silencio llenó la casa, más pesado que nunca. Por fin, se había ido. Y lo único que sentía era alivio. Miré a mi alrededor. Mi casa, mi espacio. Ya no quedaba rastro de ella, de sus mentiras, de su presencia tóxica. Por primera vez en meses, me sentí libre. Pero esa libertad venía con un precio. Porque ahora, más que nunca, sabía que ya no podía confiar en nadie. El día siguiente lo recibí con un aire diferente.
La casa estaba en silencio, vacía, y aunque debería haber sentido alivio, algo en mí seguía inquieto. Sofía ya no estaba, pero su sombra permanecía, como si las mentiras que dejó atrás todavía rondaran entre las paredes. No quedaba nadie en quien confiar, eso lo tenía claro. Y con esa certeza, me lancé de cabeza a lo único que me mantenía a flote, el trabajo. Cuando llegué a la oficina, noté las miradas. Todos sabían algo que yo no sabía, o eso parecía. Cada sonrisa, cada saludo, cada gesto amistoso, todo me resultaba falso. Me sentía rodeado de lobos disfrazados de compañeros. El anillo en mi dedo era mi única arma, y aunque no brillara, yo estaba listo para cualquier mentira que intentaran lanzarme. Pasé por el despacho de Pérez, pero él no estaba. Había una reunión de alto nivel, de esas que no me incluían, lo que solo aumentaba mis sospechas. Sabía que estaban planeando algo. El bufete se estaba moviendo en mi contra, lo sentía. No había otra explicación para las miradas, los murmullos, las conversaciones que terminaban en cuanto me acercaba. Iba a descubrirlo todo. Me dirigí a la sala de reuniones, el corazón palpitando con fuerza, aunque mi rostro no mostraba nada. Al pasar por el pasillo, vi que la puerta estaba entreabierta y dentro estaban Pérez y un par de socios más. Se inclinaban sobre la mesa, hablando en voz baja, y me acerqué lo suficiente como para oír mi nombre. Santiago no está listo para este nivel. No podemos confiar en él para manejar este cliente, dijo uno de los socios. La voz de Pérez le siguió de inmediato. Lo sé. Es una lástima, pero ya ha llegado demasiado lejos. Necesitamos a alguien más. El anillo en mi dedo se iluminó. Mentira. Sabía que estaban tramando algo en mi contra. Todo lo que había sospechado era cierto. Entré sin llamar, empujando la puerta con más fuerza de la necesaria. Los tres se quedaron en silencio. Las sonrisas tensas de mis supuestos colegas me decían todo lo que necesitaba saber. Estaban tratando de ocultar sus verdaderas intenciones, pero no podían escapar de mí. ¿Qué pasa, Santiago?, dijo Pérez, con esa falsa amabilidad que ahora veía con más claridad que nunca. No tengo tiempo para rodeos, le solté, mirando a los tres como si ya estuvieran sentenciados. Sé que están planeando algo. Y no me interesa qué mentiras quieran usar, porque las voy a descubrir todas. Pérez abrió la boca, pero se quedó callado, claramente desconcertado por mi reacción. El socio a su izquierda, Ramírez, fue el primero en reaccionar, tratando de suavizar la situación. Santiago, te estás equivocando. Esto no es lo que piensas. Solo estamos tratando de asegurarnos de que todo esté en orden con los casos de alto perfil. El anillo brilló de nuevo. Otra mentira. Avancé un paso más hacia la mesa, el pulso acelerado, pero mis palabras seguían frías y calculadas. No me subestimen. Sé perfectamente lo que están haciendo. Creen que pueden quitarme de en medio, pero se equivocan. Ramírez tragó saliva, y vi cómo intercambiaba una mirada nerviosa con Pérez. Lo había puesto nervioso. No podían mantener sus mentiras por mucho tiempo. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente Pérez, tratando de mantener la compostura, pero sus manos apretadas sobre la mesa lo delataban. Voy a obtenerlas, respondí sin titubear. Sabía que no tenía pruebas aún, pero ya no me importaba. No necesitaba nada tangible. Las acciones de los demás hablaban más fuerte que cualquier evidencia física. El anillo me lo había demostrado una y otra vez. Los tres se miraron en silencio, sabiendo que cualquier intento de convencerme sería inútil. Los tenía acorralados, y lo sabían. Esto es una advertencia, continué, con el tono gélido. No me subestimen, porque si lo hacen, van a arrepentirse. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando el eco de mis palabras en el aire. El anillo no brilló en esos últimos momentos, pero no lo necesitaba. Sabía que ya había sembrado la semilla de la duda en sus mentes. Ya no quedaba nada de la persona que había sido. Las mentiras que me rodeaban eran tantas que no podía confiar en nadie. Cada conversación, cada palabra, cada gesto era un campo de batalla en el que solo yo sabía lo que realmente estaba ocurriendo.
Y estaba listo para luchar. Cuando llegué a mi oficina, Ricardo estaba esperándome, pero ya no vi al amigo que había conocido. Solo vi a otro potencial traidor, otra persona que podía clavarme un cuchillo por la espalda si me descuidaba. Me dirigí hacia mi escritorio sin mirarlo directamente. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono aparentemente inocente. ¿Te ves tenso? ¿Tú qué crees?, le respondí, sin siquiera dignarme a mirarlo. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora sería otra mentira más. No necesitaba que el anillo me lo confirmara. Ricardo se quedó callado por un momento, como si supiera que algo había cambiado entre nosotros, algo que nunca podría repararse. Y tenía razón. Cuando finalmente salió de mi oficina, me senté detrás de mi escritorio, mirando el anillo en mi dedo. Ya no lo veía como una herramienta. Era mi única verdad en un mundo lleno de engaños. Me recliné en la silla, sintiendo que la batalla había comenzado. Y esta vez, estaba solo. La tormenta que había estado presagiando toda la semana finalmente llegó. Rayos iluminaban la ciudad, y la lluvia golpeaba las ventanas de mi oficina como si intentara arrancar los cristales. Pero nada de eso me importaba. El juicio final estaba aquí. Había pasado la última semana preparando mi estrategia, investigando cada rincón de la firma, revisando los correos electrónicos, escuchando conversaciones y siguiendo cada pequeña pista que confirmaba lo que ya sabía. Todos me estaban traicionando. Pérez, Ricardo, incluso Ramírez, todos estaban implicados en una red de conspiraciones que me rodeaba como una serpiente esperando el momento justo para morder. No iba a darles la oportunidad. Sentado en mi oficina, con las luces apagadas, observaba la ciudad a través de las ventanas mientras las sombras de los edificios se recortaban en el horizonte. El anillo en mi dedo brillaba débilmente, como si ya no fuera necesario advertirme de las mentiras, porque ya no confiaba en nadie. No quedaba más espacio para dudas. Era yo contra todos. La reunión que había convocado esa noche no era casualidad. Pérez, Ricardo y Ramírez estarían allí. Sabía que el bufete estaba en juego. Sabía que ellos me habían estado marginando, preparando el terreno para dejarme fuera. Pero esta vez sería diferente. Entré en la sala de reuniones sin decir una palabra. Los tres estaban sentados, mirándome con esa mezcla de falsa cortesía y expectación. Sabían que algo se avecinaba, pero no estaban preparados para lo que iba a pasar. Cerré la puerta tras de mí y caminé hacia la mesa, mis pasos resonando en el silencio. No había nadie más en la oficina, solo nosotros, y el sonido de la lluvia que retumbaba contra las ventanas. Me senté en la silla frente a ellos, cruzando los brazos, y los miré en silencio. ¿De qué se trata todo esto, Santiago?, preguntó Pérez finalmente, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar la tensión. No perdamos tiempo, respondí, mirándolo fijamente. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos lo que han estado haciendo. Vi cómo Ricardo desviaba la mirada, incómodo, y Ramírez fruncía el ceño. Ya no quedaba espacio para juegos. Esto es una locura, dijo Ricardo, intentando sonar conciliador. No sé qué te ha pasado últimamente, pero estamos de tu lado, Santiago. Siempre lo hemos estado. El anillo brilló. De mi lado, solté, con una risa amarga. ¿Así es como llamas a lo que has estado haciendo a mis espaldas? Robando mis casos, manipulando a los clientes, preparándote para deshacerte de mí. Ricardo abrió la boca para responder, pero lo interrumpí con un gesto rápido de la mano. No iba a escuchar más mentiras. Basta de palabras, dije. Hoy es el día en que todo termina. Ya no puedo confiar en ninguno de ustedes. Pérez, que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Sabía que este era su momento, su intento final de tomar el control de la situación. Santiago, estás exagerando. No hay ninguna conspiración. No estamos en tu contra. Solo estamos intentando lo mejor para la firma, y eso incluye a todos. El anillo brilló tan fuerte que sentí su calor en mi piel. Me levanté de golpe, golpeando la mesa con el puño.
La ira que había estado acumulando durante semanas finalmente explotó. No me tomen por imbécil. Sé perfectamente lo que han estado haciendo, y no voy a dejar que me eliminen de este lugar que yo construí. Pérez frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que ya no tenía control. Ricardo se retorcía en su asiento, y Ramírez simplemente miraba el reloj, como si quisiera que todo terminara lo más rápido posible. Todo lo que he hecho ha sido para mantener esta firma en pie, continué, sin dejar de mirarlos con furia. Y mientras tanto, ustedes han estado cavando mi tumba, uno por uno. Pero ya no más. Hoy se acaba. El silencio en la sala era sofocante. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Ellos lo sabían también. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir, me detuve un momento y me giré hacia ellos una última vez. Si alguno de ustedes cree que puede seguir adelante con sus mentiras, les advierto que voy a destruirlos. Ya no me interesa lo que pase con la firma, ni con ustedes. Voy a limpiar este lugar de cada uno de los que me han traicionado. Sin esperar respuesta, salí de la sala, dejando a los tres hombres en un silencio pesado. Había terminado. Caminé por los pasillos oscuros de la oficina, sintiendo como cada paso me alejaba de lo que una vez había sido mi vida. Ya no quedaba nadie a mi lado, pero eso estaba bien. Era mejor estar solo que rodeado de mentirosos. El mundo se había convertido en un lugar donde no podía confiar en nadie, y si eso significaba que debía caminar solo, entonces así sería. Cuando llegué a la entrada del edificio, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Miré el anillo una última vez. Había sido mi aliado, mi guía en esta cacería de mentiras. Pero ahora, ya no lo necesitaba. Sabía qué hacer. Caminé hacia la calle, dejando atrás todo lo que alguna vez creí conocer. Ya no quedaba nada por descubrir. Solo yo, en un mundo lleno de mentiras. No pasó mucho tiempo después de esa reunión antes de que la firma comenzara a desmoronarse. Tal como lo había prometido, no dejé a ninguno de ellos en pie. Cada uno de los que me traicionó recibió lo que merecía. Primero fue Ramírez. Tenía acceso a suficientes documentos comprometedores como para destruir su carrera sin esfuerzo. Envié copias anónimas a los medios, revelando todas sus tramas sucias con los clientes, y en cuestión de días, su reputación estaba en ruinas. Su caída fue rápida, brutal, y no me produjo nada más que satisfacción. Luego, fue el turno de Ricardo. Lo había considerado un amigo, pero su traición fue la que más dolió. Sabía cosas de él que nadie más sabía, y lo usé a mi favor. Hice circular rumores sobre su ética laboral y su vida personal, rumores que no tardaron en devorar su carrera. En cuestión de semanas, había desaparecido del bufete, sin dejar rastro. Pérez, por supuesto, fue el más difícil. Su poder en la firma era innegable, pero yo tenía algo más fuerte que eso, la verdad. O al menos, mi versión de la verdad. Lo expuse delante de todos los socios en una reunión clave, desvelando sus juegos sucios y manipulaciones. Al final, lo obligué a renunciar, y lo vi salir de la oficina con la cabeza gacha. Había ganado. Los había destruido a todos. Ya no quedaba nadie. Pero no fue suficiente. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de paranoia. Cada persona que veía, cada palabra que escuchaba, me parecía una nueva amenaza, una nueva mentira por desenmascarar. No podía escapar de la sensación de que el mundo entero estaba en mi contra, que todos, de alguna manera, intentaban engañarme. Finalmente, una noche, decidí salir a beber. Necesitaba un respiro, alejarme del caos que se había apoderado de mi mente. Entré en un bar pequeño, uno de esos lugares oscuros y tranquilos donde podía estar solo con mis pensamientos, pero lo que encontré allí fue algo más. Me senté en una mesa apartada, mirando las luces tenues que colgaban sobre la barra. La camarera se acercó, una chica joven, con una sonrisa amable. ¿Qué vas a tomar?, preguntó con un tono suave. Whisky, respondí, mirando hacia otro lado. No quería interactuar, no quería hablar. Solo quería mi bebida y seguir adelante. Ella asintió y se fue, pero algo en su actitud me molestó.
Había algo en su sonrisa. Algo, falso. Cuando regresó con mi bebida, la miré más de cerca. ¿Estás bien?, pregunté, notando cómo la duda comenzaba a filtrarse en mi voz. Sí, claro, respondió, sonriendo de nuevo. El anillo brilló. Me quedé helado. Otra mentira. ¿Por qué me mientes?, pregunté, mi voz comenzando a elevarse, mi respiración acelerándose. Sentí que el whisky en mi mano temblaba. La camarera me miró, claramente confundida. ¿Disculpa? No te estoy mintiendo. El anillo volvió a brillar, más fuerte esta vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, la rabia subiendo por mi garganta. Otra mentira. Todos mentían. Lo estás haciendo. Puedo verlo, grité, empujando la copa de whisky lejos de mí. Se estrelló contra el suelo, y el ruido atrajo las miradas de todos en el bar. Pero no me importaba. Ella estaba mintiendo, y todos los demás también. Señor, no entiendo, me levanté de un salto, apuntándola con un dedo tembloroso. No me tomes por idiota. Sé que me estás mintiendo. Todos lo hacen, todos están en mi contra. Los clientes del bar empezaron a susurrar entre ellos, las miradas clavadas en mí. Sentía el calor subiendo a mi rostro, la furia desbordándose sin control. La camarera dio un paso atrás, asustada. Señor, por favor, cálmese, dijo alguien desde la barra, pero ya era demasiado tarde. No me importaba quién hablaba o qué decían. Todo eran mentiras. Todo el maldito mundo estaba lleno de mentiras, y yo era el único que podía verlas. Me giré hacia los demás en el bar, señalándolos con el mismo dedo acusador. Ustedes también. Todos me mienten. Puedo verlo. Las mentiras. Están todos podridos. El bar se sumió en el caos. Gente se levantó, alejándose de mí como si estuviera infectado, mientras yo continuaba gritando, acusando a todos de ser parte de un complot, de estar conspirando en mi contra. El anillo brillaba incesantemente, cegándome con su luz, y cada destello me hundía más en una espiral de rabia y paranoia. Finalmente, me sacaron del bar a la fuerza, pero seguí gritando, exigiendo que me dijeran la verdad. Todo se había salido de control. Yo había perdido el control. Me quedé en la calle, bajo la lluvia, empapado y solo, mi corazón latiendo desbocado mientras las luces de la ciudad parecían volverse cada vez más distantes. No podía confiar en nadie.